Gracias, Nicolás. Efectivamente, empezamos diálogo abierto con importantes temas para esta noche. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana sigue sobre el tapete. Vamos a conversar aquí en los estudios de TV Perú con el alcalde Francis Allinson. La propuesta del burgomaestre de Magdalena para contratar agentes de seguridad armados que acompañen a los serenos. ¿Cuán viable es esto? Hay reacciones también sobre el tema. Iremos también a otro aspecto de la información porque tendremos detalles de lo que significó el operativo que culminó la madrugada del domingo con la desarticulación de esta organización criminal llamada Los Hijos de Dios, que estaba dedicada a la trata de personas. 40 jóvenes han sido rescatadas justamente de toda esta red criminal y vamos a conocer cómo la Defensoría del Pueblo de Lima Norte está actuando y trabajando frente a este tema. Conversaremos con su titular, Estela Lozano. Y también, para cerrar el programa, vamos a hacer un recuento de la vida, de los detalles del gran y reconocido periodista Eloy Jáuregui, quien falleció la noche del domingo. Vamos a conversar con uno de sus amigos más cercanos, Edwin Sarmiento, quien seguramente nos va a contar muchas anécdotas de Eloy. Esto y mucho más aquí en Diálogo Abierto. Vamos ahora con el resumen de las noticias. Tengo que decirles, como ministro de Salud, que no estamos frente a una sexta ola, estamos muy lejos de esas cifras, pero no ha habido tal aumento significativo en el número de hospitalizaciones, en el número de ingresos a UCI y ni en el número de fallecimientos por COVID. Hasta hoy, en la primera semana epidemiológica, tenemos ya registrados 13 fallecidos por COVID, todos ellos en grupos vulnerables. Nosotros nos mantenemos así, sin estado de emergencia por el momento. ¿No van a ampliar en este momento? No, hasta el momento no sé. Nosotros manejamos cifras y tenemos claro que el tema de raqueteo nosotros lo hemos controlado. Por supuesto que hay ahora también acciones o actos criminales que le arrebatan el celular en forma violenta, pero no son las mismas que hubieron unos meses atrás. Empezamos Diálogo Abierto esta noche aquí en TV Perú, nuestra primera edición del año 2024. Y el tema de la seguridad ciudadana sin duda preocupa a todos. Es el principal tema de la agenda de debates en todo lugar. Y una de las propuestas que sin duda se pone sobre el tapete es la que ha presentado el alcalde de Magdalena, Francis Allinson, quien está esta noche con nosotros. Alcalde, hola, gracias Ricardo, por estar. Gracias por la oportunidad, gracias. Bueno, un fuerte abrazo y feliz año para ti y todos los televidentes, evidentemente. ¿No? Igualmente. Alcalde, a ver, cuéntanos detalles de esta propuesta suya en el sentido de contratar personal de seguridad o guardaespaldas armados que acompañen justamente a los serenos y a la policía. Bueno, a ver, quiero un poco explicarlo. En primer lugar, creo que todos los peruanos estamos de acuerdo que la delincuencia no solamente ha subido en números, sino en agresividad. Ahora estamos llenos de maleantes que matan por un teléfono, de maleantes para los cuales claramente la vida vale menos que el dinero. Tenemos un nuevo ministro de Interior que está trabajando duro. Solamente ayer nos levantamos, hoy con la noticia de captura de miembros del Tren de Aragua, de esa facción llamada Hijos de Dios, gracias, vinculado a lo que es la trata de personas de menores de edad. O sea, que hay gente muy... Es repugnable. Claro, o sea, obligar niñas a menores... de 12, 15, 16 años. Claro, es esclavitud del siglo XXI, obligar a menores de edad contra su voluntad a estar metidas en prostitución, bajo amenaza de muerte si se van, realmente son cosas ya inhumanas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, partiendo del punto que eso ha subido mucho en violencia, en número y en agresividad, tenemos claro entonces que tenemos que echar mano de todo lo que la ley nos permita. Si bien el artículo 9 de la Ley de Servicio de Serenazgo Municipal nos prohíbe expresamente que el sereno tenga arma y solamente le permite, ya sabemos, gas pimienta, la vara tonfa, las armas no letales el escudo, aprobadas por el Congreso. Claro, grilletes, chaleco antibala. Chaleco antibala, pero obviamente igual estamos en total desventaja. Entonces, pero no hay discusión. La ley prohíbe que el sereno tenga arma y debemos respetar la ley.
Pero así como hay una ley que prohíbe que el sereno tenga arma, hay otra ley que es la ley del Servicio de Seguridad Privada, que es justamente, Ricardo, la ley que regula. Por ejemplo, ¿qué cosa? Cuando vamos ahora a los bancos, ya no cuidan los bancos un policía. Ahora cuida el banco un agente privado de seguridad con arma en el cinto, que está cuidando el banco o el local que le pague por estar ahí. ¿Qué más regula, Ricardo, esta ley? Por ejemplo, los carros que llevan caudales. Volvemos al banco. Vamos al banco y encontramos un carro blindado con gente armada en la puerta del camión, metiendo plata hacia el banco o del banco hacia el camión, ¿no es cierto? Esos también son privados. Correcto. Esos que llevan dinero del banco y que están armados. Esa ley de seguridad privada es la que regula todos los temas de seguridad privada, que regula, entre otras cosas más, la seguridad o protección personal, lo que llamamos guardaespaldas. La ley dice claramente que para que alguien pueda ser guardaespaldas, entre otras cosas, debe tener una licencia de arma diferente. Por ejemplo, si yo saco una licencia de arma o tú, es de defensa personal. Es la más básica, es aquella que tenemos para proteger nuestra propia vida o el entorno inmediato de tu familia, en fin. Pero el guardaespaldas tiene una licencia de armas, de portar armas diferente, que es para proteger a la persona o a las personas para las cuales ha sido contratado por una institución pública o privada. Para empresarios o altos dignatarios, concretamente. Claro, te cuento. La ley, curiosamente, es muy clara en eso. Permite que se contrate de guardaespaldas por medio de persona natural, Ricardo, o jurídica. Y si es jurídica, puede ser privada o pública, o sea, puede ser la municipalidad. En ese caso, los guardaespaldas formarían parte de la contratación que haría el municipio Así de es. Magdalena. ¿Qué pasa? ¿Cuántos piensa contratar? 60, pero solamente para acabar. Normalmente vemos al alcalde con guardaespaldas. En Magdalena nunca van a ver al alcalde con guardaespaldas. Yo no tengo guardaespaldas, ni voy a tener. Camino por la calle sin miedo. Pero, ojo, así como yo camino sin miedo por la calle, sí me preocupo por la vida de mis serenos, que todos los días o varias veces por semana deben perseguir carros que van 3 maleantes con armas, motos con 2 maleantes con armas. Magdalena hemos reducido más del 50% Ya tenemos el índice. varios serenos héroes que han justamente Sí, y no entregado queremos su más, vida. ¿no? No queremos más. Entonces estamos poniendo en cada carro, Ricardo, de serenazgo, que ya tenemos serenazgo y patrullaje integrado, en cada carro hay un chofer, un policía, ¿no es cierto? Y ahora va a haber un agente de seguridad privada que protege la vida de este chofer. Ojo, ¿pero de qué se trata? Entonces, si el sereno baja una intervención, él no tiene arma, pero quien lo acompaña lo tiene. Si alguien quiere agredirlo, ¿no es cierto?, de muerte, va a haber alguien defendiéndolo. Ojo, evidentemente esto causa no solamente la defensa de quien maneja, sino también la defensa de los vecinos, porque los delincuentes van a saber que ahora los carros que los persiguen tienen chofer, policía, y además van a tener a un hombre armado preparado por las Fuerzas Armadas y autorizado por su CAME para el trabajo. ¿Todos van a ser exintegrantes de las Fuerzas Armadas? A todos, sin hacer. ¿Ese es el requisito principal? No es necesario para ser guardaespaldas en el Perú ese requisito, pero sí está inscrito en su CAME con una licencia especial. O sea, su CAME, que el Estado peruano es quien otorga esta ¿Ya autorización. están contratadas estas 60 personas? No, estamos en el proceso de evaluación y contratación y tenemos las dos opciones. Si vamos a contratar parte de ellos de empresas de seguridad privadas, ahí para eso estamos haciendo unas bases, pero también mientras tanto estamos ya evaluando algunos guardaespaldas autorizados con experiencia de muchos años y evidentemente sin ningún tipo de problema. Ustedes saben, hay que saber que SUCAMEC quita la licencia de portar armas con cualquier condena de cualquier delito, así sea por difamación. Le falta ese respeto a alguien, te condenan por difamación, cualquier delito doloso, incluso la difamación, implica ya no tener licencia de armas. Entonces no queremos nosotros que Magdalena sea un lugar de balacera, más bien un lugar donde se disuada al delincuente de que no es un buen lugar. ¿Cuándo a ver ya los agentes de seguridad? Ya, yo creo que más o menos esperamos que ese mes, en unos 15 días, antes de fin de mes, el primer grupo, los 60, esperamos contar con ellos en unos 4 meses aproximadamente. ¿Tendrán algún distintivo especial? Van a tener obviamente chalecos antibalas que tenemos que comprar también y adicionalmente a ellos sí tienen que tener una ropa diferenciada. No pueden ser agentes de serenazgo, está prohibido por ley. Si entran al serenazgo no pueden tener... ¿Vestirán de civil o algún uniforme? No, tienen que tener un propio de su uniforme empresa?
Normalmente la gente de seguridad en el Perú viste con pantalones caqui, con un chaleco también caqui que lo distingue, en fin. Ellos tienen que estar claramente distinguidos con su nombre en el membrete y hay una labor seria de evaluación de la municipalidad. Y ojo, Ricardo, tenemos que hacer con ellos algo que lamentablemente el Estado no ha hecho con la policía. El Estado por más de 20 años abandonó a la policía y lamentablemente vemos hoy las consecuencias, ¿no? La mitad de la flota malograda, los laboratorios de criminalística abandonados, en fin, una serie de problemas que hoy he hablado con el ministro, queremos resolver todos los peruanos, pero que obviamente va a tomar tiempo. Mientras esto sucede, es evidente que debemos tomar algunas acciones diferentes, ¿no? Mientras esto sucede, porque lo que más nos conviene a todos los peruanos es evidentemente el fortalecimiento de la Policía Nacional de Perú. Ahora, me preocupa y seguramente les preocupa a muchos cómo va a actuar este personal de seguridad, estos agentes, estos guardaespaldas. ¿En qué momento van a hacer uso de sus armas, por ejemplo? No, solamente cuando otra persona hace uso de su arma. El agente de seguridad es entrenado para eso. Así como uno puede hacer legítima defensa con ciertas condiciones. Por ejemplo, hay gente que cuando le roban, el ladrón ya está fugando, sacan su arma y lo mata al ladrón. Ya no es legítima defensa. Porque matar a alguien por la espalda que ya se va, que ya no están poniendo en riesgo tu vida, ya no es legítima defensa. Por ejemplo, tuvimos 2 casos de policías últimos. Aquel policía que una fiscal de manera totalmente ilegal exige al comisario que meta preso a un policía que ha disparado a un maleante armado. No, eso por supuesto que es o legítima defensa o el ejercicio de policía, porque así esté de Franco, él sigue siendo policía. Hay un debate si estaba como policía o como ciudadano, pero en ambos casos el policía puede usar su arma y abatir un maleante que se acerca con arma, que él no sabe si es para robarlo, para matarlo, en fin. Pero hubo un caso antes donde un policía, lamentablemente, luego de que había ya un delincuente en el piso herido, lo abate en el piso. En ese otro caso ya no es legítima defensa porque él no se estaba defendiendo y yo creo que la defensa de ese primer caso debió de ser bajo el imperio de una emoción violenta. O sea, el ser humano una vez que ya es en un caso como este, ya pierde un poco, a veces es una reacción. Entonces, teniendo claro lo de legítima defensa, ¿cuándo actúa un guardaespaldas? Solamente cuando está en riesgo la vida de su resguardado, nada más ahí. Entendamos eso. Pero claramente, si perseguimos como serenazgo a un carro con maleantes armados, si ellos se atreven a disparar al carro donde va el serenazgo, ellos pueden responder, obviamente, a los disparos con disparos. Pero no es que disparan a quien no dispara ni nada de eso, de ninguna manera. O sea, así como hay una legítima defensa por la cual defiendes tu vida, incluso abatiendo a un delincuente, quitándole la vida a quien va a quitarte la tuya, el guardaespaldas solamente puede disparar para salvar la vida ante peligro inminente de muerte de quien está defendiendo. No es que se convierta en policía. ¿Usted considera que el contar con un agente de seguridad que acompaña al sereno, el policía municipal está más seguro que contando con un efectivo policial? Es que tenemos también el efectivo policial, Ricardo, pero lo que sí he visto, que justamente lo hablé con el ministro, la primera vez que me reuní con él, con el actual ministro de Interior, es que tenemos ausentismo, te cuento. Y le he pedido a él, y me dio una solución verbal que ya está prometido más policías para su distrito. Por supuesto, te cuento. Tenemos algunos días de ausentismo, ¿no? El mecanismo que usa el ministerio hace muchos años para lo que se llama el patrullaje integrado es que los policías que quieren vender su día libre, su día de franco, se inscriben virtualmente en el Ministerio de Interior. Y por un sorteo se decide quiénes van a ir a qué distrito. Es decir, ni el ministerio decide, ni el municipio decide. Claro, aleatoria. Eso. Así es. Ese mecanismo se utilizó obviamente por transparencia, pero lo que le he pedido al ministro justamente, al ver que hay días de ausentismo, por ejemplo, hay un día sábado, el turno que es de 3 a 11 de la noche, que justo ese día faltan muchos. Y ese día me dejas a mis choferes de unidades desprotegidos, y es lo que no queremos que suceda, ¿no? Perfecto. Es eso, o sea, no queremos reemplazar de ninguna manera a la policía, pero este es un tema que ya hablé con el ministro y le agradezco públicamente su atención.
que hay que regular. Hay que ver cómo, por ejemplo, el Claro. policía que ha postulado para estar en carro serenazgo de Magdalena o de donde sea, si falta reiterada e injustificadamente, que se le sancione de alguna manera, ¿no? Correcto. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias, por habernos Ricardo. explicado este No se trabajo. preocupen, yo soy- Haremos una evaluación, ¿ah? Cuando Por supuesto, estén yo trabajando. soy un hombre responsable de lo que hago. Yo no me lavo las manos, no. Yo soy responsable de lo que pasa en Magdalena y además yo he asumido de manera absoluta la gran encomienda, la seguridad ciudadana. Yo puedo decir que mi equipo y yo nos acostamos y nos levantamos pensando en seguridad ciudadana. Perfecto. Todo va a ser manejado al milímetro y lo que esperamos no es meter balas, sino más bien que los delincuentes sepan que Magdalena es un lugar donde no se debe entrar, porque es riesgoso para ellos hacerlo. Y si entran, que donde no se debe disparar. Bien, muchísimas gracias. Gracias, muchas El alcalde gracias. Francis Gracias. Allison del distrito de Magdalena nos explicaba su propuesta para la contratación de guardaespaldas en su jurisdicción. Vamos a la pausa aquí en Diálogo Abierto y volvemos para hablar de otro importante tema, el trabajo de la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la criminalidad y en especial la trata de menores transnacionales. Con eso y más volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto aquí a través de TV Perú para hablar de un tema que se ha convertido en todo un dolor de cabeza y preocupación de autoridades, no solo en el Perú, sino en gran parte de la región, la trata de personas. Y es que en los últimos años hemos sido testigos de cómo bandas organizadas que vienen desde, o que operan en diferentes partes y diferentes países han constituido ya ahora organizaciones transnacionales. Una de ellas es Hijos de Dios. Los Hijos de Dios es una organización que proviene del Tren de Aragua, es uno de los brazos del Tren de Aragua, ha sido desarticulada luego de una paciente labor de trabajo de inteligencia por parte de la policía. Durante la madrugada del domingo han sido liberadas aproximadamente unas 40 jóvenes entre 12 y 17 años que se encontraban justamente siendo víctimas de estas organizaciones lideradas en su mayoría por extranjeros. Vamos a hablar de este tema porque la noticia está allí, en el distrito de San Martín de Porres y en otras jurisdicciones más en donde se ha logrado intervenir justamente a quienes están detrás de esta organización internacional. Y allí el trabajo importante es de la Defensoría del Pueblo, que está siguiendo justamente este caso y está haciendo todo un trabajo intenso, no solo en investigación, sino en lograr justamente la recuperación de estas jóvenes y de miles de jovencitas que enfrentan esta situación. Vamos a hablar entonces con Estela Lozano, jefa de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte. Doctora Lozano, buenas noches, gracias por estar esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación. Bueno. Efectivamente, el tema de trata de personas para la Defensoría del Pueblo siempre ha sido un tema prioritario. Y más que si tenemos en cuenta que este tema de trata de personas involucra a mujeres y niños y niñas y adolescentes en su mayoría, ¿no? Este es un tema prioritario que ha sido realzado y se está siendo abordado en la actual gestión y desde hace también más de 25 años en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Correcto. Y este es un caso, o son casos, doctora, que están reproduciéndose, que han crecido. Son mafias, por ejemplo, la que hemos visto anoche y durante la madrugada en el distrito de San Martín de Porres, que han ido en aumento, sobre todo con la proliferación de extranjeros en nuestro país. Sí, recordemos que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo después del tráfico ilícito de drogas y del tráfico de armas a nivel mundial. Y ahí hay siempre un concurso de diversos delitos que ponen en peligro el sistema, la organización del Estado, ¿no? Y efectivamente, estas organizaciones traspasan las fronteras, ¿no? Hemos estado nosotros haciendo un seguimiento a esta operación y hemos hecho un reconocimiento a través de un pronunciamiento que ha sacado la Defensoría del Pueblo al operativo que se ha desarrollado en la madrugada, donde se ha logrado rescatar
40 adolescentes víctimas de trata de personas y estamos sobre todo haciendo el seguimiento a cuál es la atención que se debe dar a estas víctimas, porque ellas, en su mayoría son extranjeras, han sido traídas con engaños, han sido traídas, también hay peruanas que han sido traídas del interior del país a través de engaños y los estaban ofreciendo a través de catálogos, como hemos podido ver, pero nosotros estamos vigilantes de la atención integral que debe hacer el Estado, ¿no? Tanto de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que tiene la Fiscalía, el Centro de Emergencia Mujer, Medicina Legal y todas las instituciones que tiene que atender estos casos, ¿no? Recordemos que este tema no solamente es de responsabilidad de la Policía Nacional y la Fiscalía, sino también de todas las instituciones, porque esto afecta y es una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se dan a las personas. Tomando en cuenta que son adolescentes, cuyas edades usted nos indicaba oscilan entre los 12, 17, 18 años, ¿cuál es el tratamiento que se va a seguir? ¿En qué situación se encuentran estas menores en la actualidad, doctora? Bueno, ellos están bajo la tutela de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, del SEM también. En primer orden se contacta a los padres de los menores, siempre y cuando estos no estén involucrados en la organización, porque se han tenido casos donde muchas veces los padres son parte de la organización o dan su consentimiento para la explotación de estas niñas y adolescentes, ¿no? Y se le da también un apoyo integral. Primero se identifica cuáles son las necesidades en salud que tienen estas víctimas, como por ejemplo descarte de enfermedades infectocontagiosas, TBC, el tema de análisis de embarazo, todo el tema de salud física y también el tema de salud mental, ¿no? Se da un apoyo también integral a través del área de psicología y a través de psiquiatría si es necesario, todo el tema de atención en su salud. Si no tienen SIS, se les inscribe al Seguro Integral de Salud para que las víctimas reciban un tratamiento integral. Y si no tiene familiares, o en caso de extranjeros, por ejemplo, se comunica al consulado, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no tienen familia, se les tiene que acoger en un centro residencial para menores, donde también reciben el apoyo integral, ¿no? Hay un protocolo de trata que tiene el país, donde se detalla las acciones que se debe realizar hasta su reinserción del adolescente a la sociedad, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo entender, doctora Lozano, que existan padres que forman parte de estas organizaciones o que en todo caso aprueban que sus hijas estén dentro de estos grupos de trata de personas, que en su mayoría se dedican pues a la prostitución de estas jóvenes? Y incluso repasando información, se tiene conocimiento de que este grupo, esta organización, los Hijos de Dios, inclusive abonaban pagos a través de YAPE a los padres de las jóvenes. ¿Esto es real? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente hay casos de trata, no solamente en esta, hay casos anteriores donde los padres están involucrados y explotan a los niños tanto laboral como sexualmente, como es en este caso, ¿no? Y ahí la Fiscalía debe evaluar y también atender lo que debe decir la víctima de trata. Si la víctima de trata, si hay antecedentes de violencia física, psicológica, maltrato, no se le puede entregar a los padres sin previa investigación. O si los niños señalan que los padres están involucrados, los adolescentes señalan que los padres están involucrados, tampoco se les puede entregar a los padres a estos adolescentes, sino tomar todas las medidas de protección, pero además investigar a los padres cuál es el grado de responsabilidad o de involucramiento con la organización, porque si se han estado beneficiando económicamente, tienen una participación dentro de la organización. Ahora de repente también de las víctimas que han sido rescatadas, hay hermanos, hay otros familiares o han estado participando de repente
como captadores para estas organizaciones, ¿no? Esa investigación estamos seguros que lo va a realizar la Fiscalía, porque esto no es un operativo que ha salido de un momento a otro, esto es una investigación que se viene desarrollando desde el año pasado, tenemos entendido en la Fiscalía, y ha sido una actuación conjunta de diversas fiscalías y también de diversas divisiones de la Policía Nacional del Perú. Ahora, lo más probable que los hijos de Dios, como se denomina esta organización dedicada justamente a la trata de personas, sea solo una, sea un solo grupo. En San Martín, en la jurisdicción de Lima Norte, donde usted labora, donde está usted siguiendo todos estos casos, ¿hay denuncias o hay información sobre otros grupos que se dedican también a este mismo delito? No le podría decir si hay grupos identificados, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el distrito de San Martín de Porres tiene un alto índice delictivo, ¿no? Y nosotros ahí pedimos la intervención de diversas instituciones, como por ejemplo en estos casos también de los municipios. Los municipios tienen el rol fiscalizador y por lo tanto en las discotecas que están autorizadas por el municipio, en los hostales que estén autorizados por los municipios, deben fiscalizarse que el servicio que prestan se lleva de acuerdo a ley, de acuerdo a la norma, donde no son más bien un nicho de comisión de actos ilícitos, ¿no? Está solicitando, tenemos entendido que se ha procedido al cierre de esta discoteca donde se han encontrado algunos menores, algunos adolescentes, pero no solamente es esa discoteca, hay varios establecimientos que la municipalidad está obligada a hacer vigilancia periódica, a supervisar que los comercios, los locales a quienes la municipalidad ha autorizado cumplan de acuerdo a la norma y no sean nichos de comisión de ilícitos penales, ¿no? Lo mismo hemos hecho, por ejemplo, cuando en los hostales habían violaciones a niños y niñas y en los hostales no se identificaba si un menor entraba con un extraño, el menor no estaba identificado. Si un niño, una niña, un adolescente entraba al hostal con un adulto, el adolescente no estaba identificado. Entonces, esto es un claro incumplimiento a las normas. Claro. Y por lo tanto, los municipios están obligados a hacer fiscalizaciones periódicas a todos sus establecimientos que ellos autoricen. Y más en caso de establecimientos que no tienen ninguna autorización, tendrían que identificar e intervenir, cerrar, clausurar de manera definitiva estos locales que son nichos para los ilícitos. Ahora, ¿no? En cuanto a la recuperación de las jóvenes o de los jóvenes que han sido víctimas de trata de personas, ¿es un proceso largo? ¿Implica un trabajo paciente, un trabajo psicológico con la familia? ¿Cuántas de estas jóvenes logran justamente su reinserción en la sociedad? De acuerdo al protocolo que está establecido para las víctimas de trata, este es un proceso largo. Además, luego de su reinserción, si se entrega a las familias o si las víctimas salen a la sociedad, debe hacerse un seguimiento. En realidad, como Estado hay una norma, hay un protocolo, pero todavía nos falta desarrollar mayores medidas, asignar mayores recursos para la lucha contra la trata de personas, ¿no? Este es un delito muy complicado que siempre pone en riesgo la institucionalidad, ¿no? Porque ahí se juntan, digamos, otros delitos y el juzgamiento es complicado, hay que hacer investigaciones bastante largas, ¿no? Entonces, sí, es un proceso hasta lograr la reinserción de la víctima. Incluso después que ha salido, hay que hacer un seguimiento, porque no olvidemos que aquí hay un tema de poder de las personas que están involucradas en trata de personas hacia la víctima, ¿no? Entonces, claro, este poder es difícil de romper. Las pueden ubicar incluso después que ya han sido reinsertadas, ¿no? Y poner en riesgo su vida,
su integridad física, o captarlas nuevamente, o amenazarlas, ¿no? Con atentar contra su vida y su salud. Entonces, esto es un proceso que las autoridades tienen que desarrollar y lograr la reinserción de la víctima en la protección a la vida y a la salud, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos ocurra con estas 40 adolescentes que han sido ya ubicadas y que se encuentran justamente en pleno tratamiento por parte de las autoridades? Muchísimas gracias por haber conversado esta noche con nosotros, doctora Estela Lozano, en su calidad de jefa de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte. Muchísimas gracias por todos estos detalles. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto para luego volver con otro tema importante. Recordar, y ahí lo tenemos en imágenes justamente, al gran Eloy Jauregui, quien falleció anoche a los 70 años. Conoceremos detalles de su vida como periodista, como escritor, como poeta y sobre todas esas anécdotas nocturnas que ha tenido en la Lima que él solía recorrer. Con eso más, volvemos aquí en Diálogo Abierto. Volvemos aquí a Diálogo Abierto para, en este último tramo, recordar la figura del gran periodista Eloy Jauregui. No solo periodista, poeta, narrador, escritor y cronista, pero además también un bohemio empedernido, hay que decirlo. Y de eso no cabe duda. Además, dentro de sus obras, varias de ellas, una de quizás la que más se resalte es Pa' Bravo Yo, la cual escribió en Cuba y la reeditó hace poco tiempo, contando un poco la historia de la salsa, de este género musical, de cómo fue llegando a Lima y cómo fue creciendo e impactando entre los peruanos. Pero sin duda un hecho relevante fue el tema del COVID, su contagio que lo dejó afectado en cuanto a la salud, con muchas dolencias, quizás hasta débil, como decían sus amigos, porque Eloy no solo buscaba hablar sobre el COVID, sino que incluso durante la época de la cuarentena abandonó su casa y se fue a los hospitales, a las emergencias, a las camas UCI, a ver y a describir la situación en que miles de peruanos enfrentaban este contagio. Lo escribió, lo fue contando y lo fue narrando. Estaba a poco de cumplir 71 años. Pero vamos a hablar con alguien que lo conocía de cerca, que ha trabajado con él y que han tenido seguramente muchísimas conversaciones de día y sobre todo de noche. Estamos en contacto con Edwin Sarmiento, que es periodista, ex cronista parlamentario y también uno de los mejores amigos de Eloy Jauregui. Edwin, buenas noches, gracias por estar aquí en TV Perú. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Cuéntanos, por favor, algunas de esas anécdotas de las que seguramente tienes muchísimas con Eloy Jauregui. Pues son innumerables, porque Eloy era un contador innato de historias y de relatos. Quienes lo conocíamos sabíamos que algunas de ellas eran verdades y muchas otras inventadas al vuelo, ¿no? Pero lo evidente en él era que siempre estaba, no era aburrida una conversación, en absoluto. Tanto que cuando él, por ejemplo, me llamaba, yo ya sabía que tenía que compartir esa soledad personal que él tenía, ¿no? Y compartir suponía quedarme en el teléfono 2 horas, algunas 3, hasta que se acababa la batería, sea de mi teléfono. ¿Por qué soledad personal si tenía tantísima cantidad de amigos? Sí, es que precisamente ahora me he enterado esta noche en el velorio que hemos estado en el Colegio de Periodistas, que no solo era yo a quien llamaba, sino a muchos otros amigos comunes, claro. Y de manera que él se pasaba el día conversando. O sea, para no sentirse, como dije, solo, ¿no? Claro.
¿Cómo se, Y en esas conversaciones terminábamos ambos siempre rajando de los amigos comunes, ¿no? Entonces cómo se era, conocieron? Seguramente en una redacción periodística. no, yo me conocí con él en el lado primero de la literatura. Ujú. Eran épocas en que yo también frecuentaba el Palermo, que ahora ya no existe, que era un bar en Colmena con Azángaro, ¿no es cierto? Y era un cenáculo donde estaban los poetas, los escritores, novelistas, en fin, de la década del 50, 60 y 70. Y conocía yo a su papá, que tenía un kiosco de periódicos y de revistas en la esquina de Azángaro con Colmena, frente a la Casona de San Marcos. Y la particularidad de ese kiosco, o sea, del papá de Eloy, era que ahí uno encontraba toda la literatura de izquierda que no se encontraba ni en librerías ni en otros kioscos, que por temor, por miedo a la represión de la policía no querían vender. Pero en ese kiosco sí encontrabas desde una hoja a mimeógrafo a algunas ya revistas impresas, pero de los grupos más de la variopinta izquierda que existía, Las ¿no? conversaciones eran de poemas, eran, mejor dicho, culturales, eran conversaciones periodísticas o sobre todo de política. Eh, eh, Había mucho de política y por supuesto de poesía, de literatura. Ujú. Estoy hablando de los años 70, donde solían llegar novelistas como Osvaldo Reynoso, Vargas Vicuña, el grupo Narración en Pleno, que solo llegó a Claro, sacar 3 números de su claro. Ahora, literatura. Eloy era un hombre, un periodista de muy buena pluma, como se decía antiguamente, ¿no? Es decir, escribía muy bien, sus crónicas eran sin duda o han sido excelentes. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención, Edwin, justamente de estas crónicas que él publicaba en los diarios? Esa versatilidad que tenía para tratar los temas. Él escribía con igual destreza una crónica urbana sobre un heladero que el común de la gente no veíamos más que a un personaje que vendía helados, pero para él era un universo de historia que resumía esa persona, un callejón, un boxeador, una artista de la época a quien él, de quien se enamoraba. Ujú. En fin, él era un amador permanente, un enamorador eterno de mujeres, ¿no? Y, y eso es lo Amante de la que salsa todo eso, también, ¿no? Muy amante de la salsa. la salsa, los boleros, Ajá. la música andina. Y por ejemplo, coincidíamos y nos pasábamos buen tiempo hablando en lo que respecta a música andina, de la flor pucarina, Ajá. del picaflor de los Andes, a quienes él dedicó sus crónicas extensas, y yo las mías más pequeñas, y él en algunos de sus libros también cita parte de lo que yo describía de estos personajes, en fin, pero le gustaba, obviamente era un muy versátil, muy culto, debo reconocer, sumamente culto, aunque nuestras conversaciones ya finales lindaban en lo cotidiano, en lo rutinario, en las personas o en las circunstancias, sin mayor Ya. interés por la profundidad, ¿no? Correcto. Ahora, Éramos amigos que... ¿cómo habría que recordar a Eloy Jáuregui? Tú, Edwin, con lo que has compartido tanto tiempo, y Ah, sobre todo sus amigos y hasta sus alumnos, ¿no? sí, sí, claro. A Eloy hay que recordarlo con la alegría Ujú. permanente, la ironía a flor de piel,
la irreverencia para tratar temas y a personajes, al considerarse un hombre siempre de izquierda, pero ya cuando entrábamos a ese terreno, ya de adultos, no siempre terminábamos la conversación porque era evidente que ya empezaban las discrepancias. Pero inmediatamente después de media hora nuevamente nos estábamos llamando para hablar de temas comunes que no nos separaban, sino siempre nos unían, ¿no? Entonces la etapa más, para mí, que la que me golpeó mucho fue en ese periodo que él contrajo el COVID. virus, ¿no? Y él me solía escribir todos los días en una especie de diario, desarrolló una especie de diario del COVID. Por las tardes me estaba llegando por WhatsApp el resumen ejecutivo de cómo él se había sentido ese día. Entonces, en la manera como describía su situación, sus dolores, cómo enfrentaba el malestar, digamos, que producía el virus, era tan desgarrador que yo terminaba leyendo realmente con muchísimo, no solo dolor, sino temor, ¿no? Y eso fue durante buen tiempo, más de un mes, que esa comunicación solía, y se convirtió en una especie de vademecum de medicinas, de consejos. Correcto. Pareciera que era una forma de contrarrestar el dolor físico que sentía, ¿no? Terrible, fue una cosa que golpeaba muchísimo. Pero sobre todo también el hecho de que él se involucró a tal punto en este caso, en el tema del COVID, que aún estando sin el contagio y como periodista, ingresaba a las zonas de las camas UCI a ver justamente y a conocer el testimonio de quienes se contagiaban. Era parte de su locura personal, es decir, yo, por supuesto, no solo que le reprochaba, le decía, es una locura demasiado, que tú vayas a meterte al 2 de mayo al Hospital Loaiza, que eran sus centros, sus laboratorios, me decía, para recoger testimonios de personas que estaban, habían sido infectados del virus y estaban en situaciones muy críticas. En la idea de recoger de manera directa a las personas víctimas de en esta pandemia, ¿no? Para luego trabajarlos en un libro. En esa búsqueda, obviamente, él era una persona altamente vulnerable y Claro. contrajo. Por suerte tuvo amigos personales que lo ayudaron, no solo económicamente, con el tratamiento, pero profesionales de la medicina, doctores especialistas en el tema, muy reconocidos que personalmente lo han ido asistiendo, ¿no? Claro. Bueno, eso hizo que, pero terminó muy golpeado, sí, bastante. demasiado golpeado. Correcto. Y otro hecho también muy característico en él es que era o ha sido un bohemio empedernido, ¿no? Sin duda. Totalmente, obviamente. Convertimos el Queirolo, que está en Quilca con Camaná, en su oficina personal, ¿no? Porque cuando él me llamaba para almorzar, yo ya sabía que ese almuerzo era muy especial, así que también iba al Queirolo, por supuesto. Ambos éramos amigos del dueño. Y cuando yo llegaba, ya él estaba ubicado, entonces ya tenía media botella de vino consumido, ¿no? Entonces había que continuar. Correcto. Muchísimas. Y las conversaciones en ese contexto eran muy alucinantes, ¿no? Correcto. La última que recuerdo fue, un día me citó, me dice, almorcemos, porque solo
el viernes he pedido un poco de licencia y me han permitido llegar tarde a la universidad. Ah, ¿vas a llegar tarde? Sí, porque quiero almorzar en el Queirolo. Entonces fui a ese almuerzo. Yo sabía que eso era un ardid, uno más de los que lo usaba. Y en el trayecto entro a una librería que está a unos metros del Queirolo, en la misma esquina. Perfecto. Y encuentro a 3 escritores ahí que también estaban mirando los libros usados, libros de segunda. Bien. En fin. Edwin. Y Sí. y les invito perdón. Sí, lo que pasa es que el tiempo no gana. Si lo resumes en segundos solamente, por favor. Uy, se nos fue Edwin Sarmiento, quien estábamos contándonos las anécdotas, los detalles justamente de lo vivido y de su experiencia con Eloy Jáuregui, fallecido en la víspera. Bien, nos vamos. Termina esta edición de Diálogo Abierto aquí a través de TV Perú. Volvemos mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.